Bien, vamos a continuar con el tema genética de las enfermedades. Ya habíamos visto algunas características, tipos de enfermedades, grupos, subtipos y algunos ejemplos de las enfermedades que tenemos que estar eh, como ejemplo de estos grupos, ¿no? De estas etapas que tenemos dentro de la genética de las enfermedades. Y dentro de las que ya vimos nosotros son estas dos de genéticas del metabolismo y también ya vimos enfermedades por genes mutados. El día de hoy nos vamos a enfocar a la herencia multifactorial, que es el último grupo de enfermedades genéticas que nos hace falta por ver. Dentro de esta herencia multifactorial, ustedes deben de tomar en cuenta que son causantes o son causadas por diferentes factores que van a provocar o no o predisponer que exista o no la enfermedad. Entonces, uno de los grandes ejemplos de este tipo de herencia multifactorial vamos a ver la diabetes, es uno de las enfermedades como ejemplo de este grupo de herencia multifactorial más grande y más característico, ya que se va a predisponer o no esta enfermedad por diferentes factores. Por eso es una herencia multifactorial, porque puede ser hereditario, pero también puede predisponerse de algunos otros factores para que pueda detonarse esta enfermedad. Entonces, la herencia multifactorial en realidad se considera herencia porque ya sabemos que al anunciar esta palabra nos vamos a referir dentro de otras características y rasgos, como ustedes lo vieron en su tarea, también vamos a predisponer algunas otras enfermedades, ¿no? Y estas enfermedades se pueden transmitir de padres a hijos y están prescritos en los genes de los padres para que puedan entonces ser heredados o no y puedan detonarse o no estas enfermedades en los hijos. Ahora, dentro del factor hereditario ya también sabemos que existe un patrón recesivo. En el grupo de herencia multifactorial también lo va a haber. Y este grupo de patrón recesivo tiene que ver con que ambos padres vayan a aportar genes anormales para que pueda detonarse aún con un mayor porcentaje esta enfermedad, y también un patrón intermedio que se refiere a que solamente padre o madre son portadores de un gen anormal. Por lo tanto, la probabilidad de que exista esta enfermedad es un poco menor. Ahora, en cuanto al multifactorial, nos vamos a referir a que existen diversos factores para que pueda darse o no la enfermedad, ya lo habíamos mencionado también, y dentro de estos multifactores vamos a encontrar que existen virus, fármacos tóxicos, porque hay fármacos que para el organismo sí funcionan para aliviar algunos síntomas de algunas enfermedades, pero también pueden ser tóxicos para los órganos que pueden involucrarse sobre todo en esta enfermedad de la diabetes. Entonces existen estos fármacos que sí alivian, pero también se convierten en tóxicos. Y tenemos la dieta, que es un factor predisponiente muy alto en este tipo de enfermedades como la diabetes. Y otro es el psicoafectivo. Muchas veces la diabetes, sin tener una predisposición genética o hereditaria, vamos incluso sin tener con estos otros factores, esto nos vamos a referir a que muchas veces por las emociones, por atravesar altas dosis de enojo o un susto muy grande u otros sentimientos, otras partes mentales también van a poder producir esta enfermedad. Entonces, por eso es una herencia multifactorial, porque sí interviene el factor hereditario, pero también intervienen multifactores como los que acabamos de mencionar. Ya les había dicho, el ejemplo de todo esto es evidentemente la diabetes, y existen diferentes tipos de diabetes. Tenemos la diabetes gestacional, la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2.
Estos tres tipos de enfermedades son los que estamos vulnerables a que ocurra la enfermedad. Vamos a enfocarnos y vamos a ver cada uno de estos tipos porque si bien los tres son un tipo de diabetes, en algunos de ellos intervienen un factor genético específico o multifactores específicos para detonar cada una de las enfermedades. Dentro de la diabetes gestacional, primero deben de saber que esta es una enfermedad que ocurre por primera vez durante la gestación, durante el periodo de embarazo, y que evidentemente las mujeres son los que la van a padecer. Pero también pueden transmitir estos genes durante la gestación al producto o al bebé. Entonces, es un gran riesgo para la mujer sufrir este tipo de enfermedades porque pone en riesgo la vida propia de la madre y del bebé. Entonces, es uno de los casos y causas de muerte materna como más común en la población mexicana. Dentro de las causas de la diabetes gestacional tenemos las siguientes. Puede asociarse a síndromes genéticos hereditarios relacionados con la deficiencia a la insulina. Quiere decir, y aquí interviene nuestro factor genético, que si la abuela o la madre de esta mujer embarazada sufrieron una diabetes gestacional durante esta etapa del embarazo, entonces esta mujer podría también sufrir con mayor probabilidad de esta enfermedad. Entonces, sí interviene el factor genético o el factor hereditario. Y también tenemos que la intolerancia a la glucosa debido a cambios metabólicos de origen hormonal. Durante la etapa del embarazo, la mujer atraviesa por una serie de cambios metabólicos mucho mayor y alborotados, por así decirlo, pero también van a sufrir una serie enorme y cantidades muy grandes de cambios hormonales en el cuerpo de la mujer. Por lo tanto, todos estos cambios al combinarse van a producir o pueden llegar a producir en la mujer embarazada una intolerancia a la glucosa y esto va a generar una diabetes gestacional. Puede ser que tengamos un factor hereditario o no, simplemente se da. Y también interviene la edad de la mujer embarazada. Si es mayor a 35 años, esta edad es más propensa a sufrir diabetes gestacional en la mujer embarazada y también la obesidad previa al embarazo. Si una mujer obesa se embaraza, tiene mayor probabilidad también de padecer diabetes gestacional. También si previo al embarazo la mujer ya es hipertensa o comúnmente conocido como la presión alta, durante el embarazo también aumenta la probabilidad de que ocurra este tipo de enfermedades. Y por último, el síndrome ovárico poliquístico. Estos factores son obviamente antes del embarazo que al atravesar el embarazo puede producir esta enfermedad. Ojo, también el hecho de mencionar que este tipo de diabetes o todas las diabetes, por así decirlo, son de factores de herencia multifactorial, quiere decir que puede tener una causa o la combinación de todas estas. Por lo tanto, no quisiera ser repetitiva, pero quiero que tengan muy presente que a esto nos vamos a referir con multifactorial, porque puede predisponerse de una manera hereditaria únicamente, pero también va a determinarse para que se pueda dar o no la enfermedad por diferentes otros factores. Como ustedes mencionaron que los abuelos o los padres ya tienen algunas enfermedades y que sus papás o que ustedes todavía no las tienen, es precisamente por este factor, por el factor multifactorial, porque la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas requiere de otros factores para que pueda entregarse la enfermedad o no. Entonces, si una mujer embarazada ya tiene aquí una herencia, más a lo mejor durante el embarazo y los cambios que surgen durante él se vuelve intolerante a la glucosa, más la edad mayor a 35 años, definitivamente le puede dar
una diabetes gestacional. Pero si esta mujer no es obesa, tiene una edad mayor a 35, ya era hipertensa antes, o sea, es una combinación de factores que también durante tu etapa del embarazo o cualquier otra etapa de tu vida con este tipo de enfermedades, tú puedes predisponerla o no. Entonces, a eso también nos referimos con una herencia multifactorial. Requiere de una causa o de todas a la vez para que pueda darse la enfermedad o no. Y tenemos las causas genéticas. Dentro de las causas genéticas, si bien ya habíamos mencionado que existe una herencia, también van a intervenirse estos cromosomas. A ver, esta imagen es la que yo quería. Ok, ya tenemos nuestros cromosomas aquí, nuestros pares de cromosomas del 1 al 23, ¿de acuerdo? Y dentro de estos cromosomas, como ya lo habíamos trabajado, vamos a tener un daño o una alteración a determinados genes que van a producir una diabetes gestacional en la mujer. ¿Qué son estos? El número 15, el número 17 y el número 19. En estos tres pares de cromosomas, si existe algún daño o alteración, la mujer también está predispuesta a sufrir durante el embarazo una diabetes gestacional. Las consecuencias de este tipo de enfermedades en una mujer embarazada, antes de mencionar las que tengo ahí anotadas, es la muerte, chicos. La muerte tanto del producto o bebé como de la madre. Y de otras consecuencias tenemos que va a existir alto riesgo de complicaciones como un aborto espontáneo o como complicaciones en el cuidado del recién nacido o también durante el parto. Puede producir cualquiera de estas altos riesgos de complicaciones. Y también vamos a tener un ligero incremento de malformaciones congénitas. Las enfermedades que ya vimos anteriormente congénitas en cuanto a las malformaciones que sufre el bebé durante el vientre, pues también el tener una mujer con diabetes gestacional va a aumentar ligeramente la probabilidad de padecer este tipo de enfermedades al bebé. Y también, como ya les había mencionado, vamos a tener probablemente una diabetes infantil. Eso es lo que puede producir este tipo de enfermedades en la mujer embarazada. Ahora ya mencionamos gestacional, vamos a enfocarnos en la diabetes mellitus tipo 1. Y este tipo de enfermedades es una enfermedad crónica. Crónica nos referimos a que es una enfermedad de toda la vida, chicos. Es una enfermedad que no es curable, pero perdura durante toda tu vida y de ti depende que se mantenga una buena calidad de vida o no. Y entonces también les vuelvo a leer el concepto para no perdernos. La enfermedad es una enfermedad crónica con altos niveles de glucosa en la sangre. De manera normal y natural en nuestro cuerpo y dentro del páncreas, vamos a tener unas células llamadas células beta. Estas células beta van a producir insulina. Al producir insulina, estas células mueve la glucosa que existe en la sangre y las va a transportar. Es decir, la insulina se crea de las células beta, las produce estas células, produce la insulina, esta insulina se dirige a la sangre, en la sangre mueve recolecta, recolecta toda la glucosa que hay en la sangre para regresarlas a las células beta. Y estas células beta, cuando ya tienen esta glucosa que trajo la insulina de la sangre, la va a almacenar y luego la va a dirigir y la va a utilizar cuando el cuerpo requiere energía. Esto que acabamos de ver es de manera normal y natural en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando una persona sufre diabetes tipo 1? Estas células beta ya no van a producir insulina de una manera correcta. La van a hacer en pocas cantidades o definitivamente no va a producir insulina. Y esto va a provocar que esta glucosa que recolecta y la manda para procesar y almacenar
ya no lo va a hacer, ya va a existir una glucosa acumulada en la sangre. Y esta acumulación, como lo vimos en las enfermedades congénitas metabólicas, va a producir daños en nuestro cuerpo, porque no hay un equilibrio. Entonces, el cuerpo va a ser incapaz de usar esta glucosa para obtener energía. Y esto ocurre de manera fisiológica y biológicamente la enfermedad. De esta manera, en nuestro interior es que significa o que se produce este tipo de diabetes. La diabetes tipo 1 puede ocurrir a cualquier edad, pero existe una mayor frecuencia en la etapa de la niñez, de la adolescencia y de adultos jóvenes. Es donde se da con mayor frecuencia este tipo de enfermedades. Dentro, ya habíamos mencionado cómo es que evoluciona esta enfermedad, pero también quiero que veamos nuestro objetivo, que es las causas multifactoriales. Ya vimos algunas, entonces, de manera, vamos a ver una causa más. De manera normal, también, nuestro cuerpo y dentro de nuestro cuerpo vamos a tener un sistema inmunológico. Y este sistema inmunológico nos va a permitir defendernos de cuerpos extraños, como bacterias, virus, polvo, parásitos, etc. Eso es de manera natural. Pero una de las causas multifactoriales es cuando la persona también sufre un trastorno autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo, es decir, nuestro sistema inmunológico, en lugar de defendernos de cuerpos extraños como bacterias, virus, etc., lo que va a hacer es que va a confundirse y va a comenzar a atacar por error y destruir tejidos corporales sanos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos nosotros diabetes tipo 1, lo que va a hacer es que al introducirse una infección en nuestro cuerpo y en lugar de defendernos de esta infección de manera natural, este trastorno lo va a confundir y va a comenzar a atacar de manera errónea otros órganos. Y uno de esos órganos que predispone todo esto, pues son las células beta. Comienza a atacarlas confundidamente estas células sanas de nuestro cuerpo. Y esto va a provocar, como ya lo habíamos dicho, la acumulación de la sangre de la glucosa en la sangre. Y esta causa puede ser también heredada, es decir, que todo esto que acabamos de mencionar, ya a papá le ocurrió, a mamá le ocurrió o a los abuelos, perdón. Y entonces vamos a tener una herencia del trastorno autoinmune que va a provocar una diabetes tipo 1. Otras causas son los antecedentes familiares. Quiero hacer una pausa y recordarles que también puede ser la combinación de estos factores o solamente uno. Recordémoslo. Y dentro de los antecedentes familiares, pues obviamente está la parte de la herencia. Cualquier persona con un padre, una madre, un hermano o una hermana con diabetes tipo 1 tiene mayor probabilidad de padecer esta enfermedad. También la edad. La edad con mayor riesgo de padecer esta enfermedad es entre los 4 y 7 años de edad y entre los 10 y 14 años de edad también. Es más probable. Y dentro de los factores genéticos tenemos que los niños con este tipo de diabetes no producen o producen erróneamente autoanticuerpos frente a las proteínas de las células beta del páncreas. Es decir, también las células beta van a producir ciertas sustancias que van a defender al cuerpo de otras bacterias o virus. Entonces, al momento en el que los niños padecen de esta enfermedad, van a dejar de producir estas proteínas que van a defendernos y va a
a descompensar la función del páncreas y de las células beta, produciendo también este tipo de enfermedades. Este cuadro me parece muy interesante porque realmente ejemplifica la combinación de los factores o solo uno de ellos para predisponer este tipo de enfermedades. Yo quiero que ustedes sepan que los genes ya vimos de dónde provienen, y estos genes que provienen de los cromosomas y del ADN, de un fragmento del ADN, van a tener determinados nombres. La mayoría o todos los genes tienen nombres distintos, obviamente. Entonces, estos genes son los que son candidatos para marcar la diferencia genética y predisponer esta enfermedad. También vamos a tener factores ambientales como algunos virus, como la enterovirus, rubiola, parotiditis, rotavirus, citomegalovirus, virus de la encefalomiocarditis, etc. Todas estas enfermedades provenientes de un virus van a ser un factor predisponente para que la persona también sufra una diabetes tipo 1. Otros factores ambientales que tienen que ver con la dieta, que era lo que yo les mencionaba en un principio, pues es al no consumir o consumir de más ciertos nutrientes. Como por ejemplo algunos que no son nutrientes, pero que están dentro de algunos alimentos como las bacterias y toxinas químicas, pues van a perjudicar a nuestro cuerpo. Micronutrientes como la vitamina D3 o macronutrientes como el trigo, la leche y la soya. Todo esto en exceso o en cantidades menores puede producir este tipo de enfermedades. Y estos tres van a producir una respuesta humoral o celular, que son los tipos de respuesta que ya vimos en esta partecita de aquí. Va a confundir y va a crear un trastorno autoinmune, ¿de acuerdo? Me regreso, y al producir la combinación de estos o alguno en específico y producir una confusión en nuestro cuerpo, vamos a tener una diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, esta es cuando la glucosa de la sangre se encuentran elevados, el cuerpo no produce o no usa correctamente la insulina. Es más probable este tipo de enfermedades en adultos mayores, y sobre todo los que, fíjense, aquí vamos a ver este factor multifactorial o estas causas multifactoriales. Vamos a tener que es más probable si tenemos un adulto mayor con obesidad, con una historia familiar de diabetes y que además no hace ejercicio. Cualquiera de estas, juntas o separadas, puede producir esta enfermedad. También si la persona es prediabética, ¿de acuerdo? Y quiere decir que si toda su vida o en cierta etapa de su vida produjo cantidades altas de azúcar, pero no lo suficientemente altos para considerarse una enfermedad o considerarse como personas diabéticas. Entonces, si tiene toda su vida una predisposición diabética, el día de mañana va a producir o puede producir esta enfermedad. Y tenemos otras causas como el sobrepeso, la obesidad y la inactividad física que ya mencionamos. También tenemos la resistencia a la insulina que sobre todo afecta en que los músculos, como en los músculos, el hígado y otras células grasas, pues no están utilizando de una manera correcta las grasas y va a provocar esta enfermedad. Y la edad predispuesta para este tipo de enfermedades es para una persona mayor a 35 años de edad. Dentro de los factores genéticos tenemos una compleja interacción entre múltiples genes y diversos factores ambientales. Genéticamente no hay un factor definitivo tanto en ningún tipo de diabetes. Entonces, pueden existir algunos genes asociados, pero no predispuestos o definitivos. Y si tenemos la interacción entre algunos genes, muchísimos genes con diversos factores ambientales como estos, vamos a también predisponer este tipo de enfermedades. Ahora,
tenemos los hijos de un... Me voy a disculpar si ahorita se escucha un ruidito externo, una disculpa y qué pena. Les comentaba, los hijos de un progenitor diabético, es decir, los hijos que tienen un papá diabético, van a tener un 40% de riesgo de aumento en que pueda producir estas enfermedades. Y si tiene a ambos padres, papá y mamá diabéticos, el riesgo aumenta a un 70% a que el hijo padezca esta enfermedad. En total son 28 genes asociados a este tipo de enfermedades. Los más importantes son estos que acabo yo de aquí de anotar. Y también tenemos que si uno de estos alelos que ya habíamos mencionado del cromosoma se encuentran con un daño, vamos a tener también este tipo de diabetes. Y también este grupo que tengo en la parte de abajo son todos los genes, el resto de los 28 genes que van a estar involucrados. Una disculpa. Bien, este grupo tenemos con los más asociados a este tipo de enfermedades. Aquí tenemos una coma, este es un gen, este es otro gen, tenemos otra coma, este hasta acá es otro gen y así sucesivamente. No es necesario que se preocupen con todos los nombres de estos genes, únicamente que ustedes sepan que son asociados a las enfermedades. Permítanme. Listo. Y por último, este mapa tan grande, es lo que nos va a ejemplificar todo lo que ya vimos, ¿de acuerdo? Lo puse porque para mí es muy importante, yo sé que pues produjo a lo mejor muchas confusiones y a lo mejor enredos, pero quiero que nos ubiquemos. Vimos nuestro tema principal, que son genética de las enfermedades o enfermedades genéticas. Y vimos 3 grupos grandes, que son enfermedades congénitas del metabolismo, enfermedades por genes mutados y enfermedades por herencia multifactorial. Nos vamos a enfocar a De vimos que son causados por defectos en las vías metabólicas. Y como ejemplo de estos defectos tenemos la fenilcetonuria, tenemos la galactosemia y tenemos la hemoglobinopatía. Esta última de aquí vimos diferentes tipos de enfermedades, que son las estructurales, las talasemias y estas dos. Dentro del tipo de hemoglobinopatía adquiridas, vimos que existen 3 subtipos más, que son estas que tenemos aquí abajo. Ahora, de las enfermedades por los genes mutados tenemos 2 grupos grandes. Uno que engloba la herencia monogénica y dentro de esta herencia vamos a tener 3 grupos más pequeños o por causa de estos 3. Es decir, que de la herencia monogénica van a ser causados por autosómica dominante, por autosómica recesiva y por sexocromosómicas. Dentro de esta primera, mencionamos los ejemplos de las enfermedades como la del Huntington y la achondroplasia. Y dentro de la autosómica recesiva, un gran ejemplo de este grupo de enfermedades o a causa de un gen recesivo, tenemos la fibrosis quística. Y dentro de las sexocromosómicas tenemos 2 causas o 2 tipos más, que es el grupo de síndrome de X frágil y la herencia recesiva ligada a X. Aquí vimos los ejemplos de las enfermedades como el síndrome Turner y el síndrome Klinefelter. Y acá tenemos el ejemplo de la enfermedad hemofilia. Y dentro de las aneuploidas autosómicas vimos como ejemplo de este grupo de enfermedades
las del síndrome de Down, donde mencionamos 5 causas, la trisomía 13 y 18, y también la enfermedad de Cri-du-Chat. Dentro de la herencia multifactorial vimos o acabamos de ver que son causadas por diferentes factores. Uno o varios a la vez, incluso todos. Y nuestra enfermedad como ejemplo principal, pues tenemos la diabetes. Dentro de la diabetes vimos la gestacional, diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2. Así es como nosotros vimos toda la materia de enfermedades genéticas. Espero que les haya gustado este mapa para que ustedes se den cuenta de todo lo que vimos. Y que si ustedes ya tienen apuntes sobre esto y quieren ustedes por cuenta propia reubicar lo que ya vieron de acuerdo a este mapa, estaría todavía más estupendo para ustedes en cuanto a la comprensión, si les interesa. Y entonces vamos a pasar a nuestra siguiente unidad, que tiene que ver con la inmunología celular y molecular. ¿De acuerdo? Y lo principal que ustedes deben de saber de este tema o de esta unidad es que la inmunidad tenemos dos definiciones que ver. Una, que es la capacidad del organismo para defenderlo de sustancias extrañas o agentes nocivos al que se expone nuestro cuerpo. Por lo tanto, es una unidad muy compleja relacionada con todo el organismo, porque todo nuestro organismo participa para defenderlo de estas sustancias extrañas a nuestro cuerpo y también de los agentes nocivos. Ahora, también inmunidad se refiere a la protección de un individuo contra enfermedades infecciosas, o sea, la capacidad del organismo para resistir y sobreponerse cuando sufrió una infección, tanto para prevenirla como para resistir lo mayormente posible una enfermedad para después sobreponerse después de que ya tuvo la infección. Ahora, el principal sistema que se encarga de la inmunidad es nuestro sistema inmunitario. Y este sistema inmunitario es un conjunto de órganos, tejidos y células ampliamente distribuidas por todo nuestro cuerpo que van a estar realizando una serie de mecanismos para defenderlo. Estas son nuestros principales órganos, tejidos y células que van a participar en defender a nuestro cuerpo. Pero no solo ellos, involucran muchos más como la sangre, como las células o algunas células de la sangre y algunos otros tipos de ganglios, tejidos, nervios, neuronas que también pueden participar dentro de nuestro sistema inmunológico para poderlo defender de esos cuerpos extraños o agentes nocivos o procesos de infección. Listo, ya me había preocupado porque no salía bien esto. Ok, dentro del proceso de inmunidad ustedes deben de tomar en cuenta lo siguiente. Primero, son tres acciones principales las que hace nuestro sistema inmunitario. Primero, va a reconocer y va a protegerlo contra organismos extraños y ajenos a él mismo. Inclusive va a proteger y reconocer lo que se encuentra dentro. Si dentro del cuerpo, sin que algo se exponga a él, produce algún problema, va primero a reconocer y luego proteger. ¿A qué nos vamos a referir a esto? Yo quiero que ustedes tengan bien presentes que son dos acciones distintas. Primero, va a reconocer quién eres, a qué veniste, por qué estás aquí o por qué se produjo este problema interno. Y ya que lo reconoce, ya que sabe quién es, ya que sabe a qué vino,
entonces tú eres un cuerpo extraño, por lo tanto voy a protegerme contra ti. De esa manera es lo que hace en este primer escalón. Luego vamos a tener que nos van a proteger o van a reconocer diferentes antígenos. Ya que dentro del reconocimiento va a decir si los antígenos, y quiero que graben muy bien, ¿qué son los antígenos? Los antígenos son virus, bacterias, hongos, parásitos, protozoos, etc. También son los tejidos u órganos trasplantados y las prótesis, porque estos, a pesar de que no dañan el cuerpo, son organismos extraños. Y siendo un organismo extraño, el cuerpo va a tratar de defenderlo. Por eso cuando hay algo trasplantado al cuerpo o como una prótesis, no lo va a reconocer y primero tienen que ver si acepta el cuerpo eso que se está adheriendo a él, aunque sea para su beneficio. Estos de aquí son los antígenos. Y los problemas internos nos vamos a referir principalmente a los tumores, a las células cancerígenas. Ustedes ya vieron un poco acerca de las células que producen el cáncer o que producen tumores cancerígenos. Y vemos que es una célula anormal, una célula que crece agigantadamente y que esto va a producir un tumor. Y esto es algo extraño para el cuerpo también, por lo tanto también lo va a reconocer y también lo va a proteger. Y un concepto que ustedes deben de tomar en cuenta es también los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son sustancias que se encuentran en la sangre para combatir virus y bacterias que afectan al organismo. Van a ser nuestros guardianes, ¿no? Entonces, los anticuerpos son los principales que van a intervenir para combatir principalmente virus y bacterias, ¿de acuerdo? O bien, van a ser los que van a combatir nuestros antígenos, ¿de acuerdo? Tenemos estos tipos de inmunidad principalmente. Primero, la inmunidad pasiva y segundo, la inmunidad activa. Dentro de la inmunidad pasiva, ustedes tienen que saber que esta surge después de haber recibido anticuerpos de otra persona o de otra parte. De una manera natural, voy a regresarme un poquito. Cuando una persona recibe estas sustancias que nos van a ayudar a defendernos de cuerpos extraños o de infecciones, entonces no las producimos nosotros de forma natural. Es que otra persona nos los está dando u otra parte. Y tenemos que esta inmunidad pasiva se va a entregar de manera natural o de manera artificial. Y de manera natural, pues son todos los anticuerpos recibidos de la madre, como a través de la leche materna, a través de la placenta, por ejemplo. Y hay una primer leche que tiene una alta cantidad de anticuerpos que se llama calostro, que es la primera leche del seno materno al bebé. Entonces, de manera natural se va a generar de un cuerpo a otro y también de manera artificial. De manera artificial también podemos darle a otra persona anticuerpos y estos son a través de un medicamento. Por ejemplo, de una inyección de antibiótico o contra el virus o incluso las vacunas, incluso también la transfusión sanguínea, a pesar de ser a pesar de que otra persona le está dando esa sangre a otra persona, se está llevando un proceso artificial. Por eso es que también tiene que ver con esta parte de la inmunidad pasiva artificial. Y la inmunidad activa surge en respuesta a una infección o vacunación. Es decir, va a producir que el cuerpo genere anticuerpos y pueda defenderse frente a una infección.
Por ejemplo, si yo ya padecí en mi vida de sarampión, mi cuerpo ya va a guardar en las células de memoria, va a guardar que ya sufrí del sarampión. Y cuando me exponga otra vez a otro sarampión, va a evitar que se produzca, porque ya lo reconoció una vez. Esto ocurre cuando ¿cómo les puedo explicar? Cuando una persona se expone a una enfermedad, guarda en unas células memoria del reconocimiento de esa enfermedad, y cuando se expone nuevamente a ese tipo de enfermedades, va a reconocerla, porque ya sabe que la tuviste por primera vez. Por lo tanto, ya no se va a dar, o se va a dar, pero en síntomas más leves. Entonces ya no va a ser tan fuerte porque el cuerpo ya lo tuvo una vez, ya se guardó en sus células de memoria esa enfermedad, y cuando se expone nuevamente a esta enfermedad ya no será tan fuerte. Las vacunas, por ejemplo, las vacunas son un caso extraordinario porque muchas de estas vacunas están hechas a virus y bacterias dormidas, por así decirlo, que al inyectarse en el cuerpo reviven y producen lo mismo. Si yo me estoy vacunando contra la rubiola, por ejemplo, al insertar esta vacuna contra la rubiola, va a llevar virus o bacterias de la rubiola, y entonces cuando nuestro cuerpo lo recibe por primera vez, van a ser en cantidades tan pequeñas que no produce una enfermedad, pero sí produce que guarde en sus células de memoria esa enfermedad o esa bacteria. Y cuando se exponga a que probablemente le dé la rubiola, ya al haberte vacunado y al haber reconocido esas bacterias o esos virus, ya no te va a dar. Por eso es que las vacunas ayudan a nuestro cuerpo a reconocerlas por primera vez para cuando se exponga ya no se dé la enfermedad. Espero que me haya explicado en esta parte. Si no, lo vamos a ver más adelante. Y vamos a tener entonces dentro de la inmunidad activa un tipo natural y también vamos a tener un tipo artificial. Dentro de la inmunidad activa natural son aquellos anticuerpos desarrollados en respuesta a una infección, como lo mencioné primeramente, y el artificial pues son las vacunas. Es todo aquello que se va a exponer químicamente el cuerpo para prepararlo para cuando quiera ocurrir la enfermedad y que no se dé. Es todo por mi parte, muchísimas gracias. Si quedan dudas sobre todo de esta última diapositiva, avísenme para poderla aclarar. Y nos vemos en la siguiente clase. Más bien nos escuchamos en la siguiente clase. Muchas gracias.